Sí. Buenas gente, ¿qué tal estáis? Hoy os traigo un vídeo sobre una de las consolas más queridas por la comunidad, la Game Boy Advance. Vamos a hablar de 10 juegos RPG con combate por turnos que me encanta recomendar siempre que se me da la ocasión. Además, Yo digo que va a estar el Boktai. Mi apuesta es Boktai. Boktai. Y ya. varios de los juegos que aparecen están incluidos en nuestro reto retro de 2023. Ya sabéis, retoretro.com. Y os invito a jugarlos a lo largo de este año. Y ya corto. Empezamos con el vídeo y si os suscribís y le dais a like ahora, pues mejor que mejor. Al lío. Empezamos con varios juegos de una saga que todos conocéis. Ah, mire, lo pone bien arriba. En español. Para que sepas que lo puedes jugar sin problemas. Eso está guay. Seguro. Final Fantasy. En Game Boy Advance tenemos muchos juegos de Final Fantasy, pero Sí, hoy os voy a hablar un de montón. 3 de ellos. Empezando por Final Fantasy IV Advance. Ah, sí, hablaba muy bien de Final Fantasy IV. Me suelen hablar más del 6. Y luego hay alguno que habla del 4, pero como muy esporádicamente. Un juego que aún a día de hoy vale la pena jugar, aunque sea solo para ver su historia y conocer a sus protagonistas. Como diremos en todos los Final Fantasy de esta sección, la música es fantástica y los gráficos se ven genial en la pequeña pantalla de la Game Boy Advance. Hay otras Qué bonito. versiones que quizás se pueden considerar superiores. Mi favorita, en el caso de Final Fantasy IV, es la de PSP, aunque a decir verdad no he probado la nueva Pixel Remaster y quizás es mejor, no lo sé. Pero en cualquier caso, la Game Boy Advance es fantástica, especialmente si no has jugado antes a Final Fantasy IV. Otro de los juegos de esta gran saga que quiero recomendar es el Final Fantasy V Advance. Final Fantasy V, en mi opinión, es el Final Fantasy del que menos se habla, y es una pena. La historia de sus personajes, aunque no... Del 5 no me hablan casi nunca, es verdad. Siempre me hablan del 6, me hablan del 8, del 9 y del 7. Es como el donde va todo. Luego ya hay alguno que me habla del 4 esporádicamente y del 5 se olvidan siempre. El pobre. Y bueno, hablan del 14 también, pero ya sabéis, el 14 es que ha sido un boom. no tan carismáticos como los de otros Final Fantasy, son buenos, y su música es espectacular. El sistema de trabajos y clases destaca especialmente en este título, y sinceramente es un muy buen RPG. ¿Que no es el mejor Final Fantasy? Pues posiblemente no para la mayoría de la gente. Sí, y el lío con las versiones. Porque directamente resulta que tenemos mal algunos números de los juegos de Final Fantasy. Realmente uno era otro número en Japón y aquí era otro. No sé, ha habido mucho lío. Mucho. Lo hemos visto alguna vez en algún iceberg. Es que era una liada todo. Pero sí, me da mucha curiosidad. Lo único que es más probable que juegue en un futuro el 6. Porque siempre el 6 me lo han pintado como que es una gozada. Que voy a flipar en colores. El 8, tengo un amigo que le turbo flipa. Pero le turbo ultra flipa. Le encanta el 8 y el 13. Y siempre me lo recomienda. Así que nada, algún día tendré que jugar el 8, el 13, el 6. El 15 lo quiero jugar yo. Y el 14 en algún momento caerá también. En algún momento. A ver si suerte y ponen el español. No lo será, pero es un gran JRPG y vale mucho la pena jugarlo. Y para terminar con este pequeño bloque de Final Fantasy, hablamos del grandísimo y maravilloso Final Fantasy VI Advance. Si acabamos de decir que Final Fantasy V no es el mejor Final Fantasy, con Final Fantasy VI no podemos decir lo mismo tan categóricamente. Para muchos, ese es el mejor Final Fantasy de todos. Sí. Cuando dije que me gustaba mucho el 9, también me dijeron, dice, juégate el 6, ya verás. Eso es una experiencia full Final Fantasy. Y así. Ah, y también me llaman otros que no están en Game Boy Advance, que están en Nintendo DS, que son los Crystal Chronicles de Final Fantasy. Tengo los dos. Están en español encima. Les tengo unas ganas a esos. No podéis imaginar tampoco. Quiero. Sus personajes, por ejemplo Kefka, que es uno de los malvados más Ah, sí, dicen que es icónico que te cagas. icónicos de la saga, también por su música, por escenas como la ópera, por su historia. Estamos hablando de uno de los mejores JRPGs de todos los tiempos, y la versión de Game Boy Advance es... Y también había broncas en los foros que leía de videojuegos, y sigo leyendo broncas hoy en día, porque no es algo de antes, que es brutal,
Muchas gracias, Alex, por los 100 bitazos. Bienvenido. A ver, me hace mucha gracia que sigo leyendo la misma bronca todos los años, que son los que dicen que Sephiroth es un malo que te cagas y están los que dicen, no, Kafka era mejor. Y siempre tienen esa bronca los fans, siempre, siempre. No, es que tú no has jugado. El Final Fantasy VI era 1000 veces mejor, es icónico. Se caga en Sephiroth. Siempre tienen esas broncas, siempre. Y siempre hay alguno que tiene como su... Kefka, sí. Tiene como su malo favorito de Final Fantasy y lo defiende a más no poder. Prácticamente que vamos, que si pudiera pegar al que dice que es fan de Sephiroth lo harían. Ya no tienen nada que ver, pero les da mucha rabia porque les da la sensación de que Sephiroth como que se enalteció mucho y sus malos, por así decir, han quedado invisibilizados. Y es lo que les da pena, y yo lo entiendo. Porque si tú crees que tu malo es súper icónico y el que está súper de moda es Sephiroth, todo el mundo conoce a Sephiroth y se la quiere mamar a Sephiroth, pues es triste, sí. Kefka y Kuja, sí. Fantástica. A mí me encanta. Yo no os puedo opinar todavía porque, como os digo, he jugado al 7, al 9 y al 10. Ahí es donde yo puedo opinar. No puedo opinar de otros Final Fantasies, más allá de lo que me han comentado colegas, de lo que me han recomendado y tal. Así que no os puedo decir. La versión de Super Nintendo. Y como he comentado antes, aún no he podido comprar las versiones Pixel Remasters de todos los Final Fantasy clásicos. Pero ahora mismo para mí, cuando... ¡Ay, están de oferta! El año pasado en las ofertas de verano estaban de oferta los Final Fantasies originales en Steam y en PlayStation. Por si le queréis echar un vistazo, a lo mejor están ahora. Lo tengo que rejugar Final Fantasy VI, la versión de Game Boy Advance es normalmente la versión que escojo. Yo quiero jugar a Final Fantasy XIII. Porque, vamos, siempre me han hablado súper bien de Lighting y me han dicho que me va a gustar mucho. Que no haga caso a los que dicen modo pasillo y todo eso, que le dé una oportunidad. Que es muy buen juego, solamente que la gente lo hatea mucho. Sí que para mí es un juego que cualquier fan de los JRPGs tiene que jugar. Quizás no te gusta y lo dejas a la mitad, porque para gustos, colores. Pero al menos dale la oportunidad, porque de verdad es un verdadero juegazo. Hablemos ahora de otra saga, pero al contrario que la de Final Fantasy, esta es una saga muy olvidada. Hablamos de Breath of Fire. Y empezamos el Breath of Fire, sí. A este pobre lo tienen, pues eso, que alguna vez se acuerda alguien de él y ya, no se acuerdan casi nunca. Pobrecitos. Hablando del primer juego de la saga, y en especial, como toca en este vídeo, de su versión para Game Boy Advance. Hablamos de un JRPG con un sistema de combate tradicional para esos tiempos. Batallas aleatorias, experiencia con la que subías de nivel. Un JRPG clásico. Esta versión tiene algunas mejoras respecto a la versión original de Super Nintendo. Para mí, una de las grandes mejoras que tenía es que cuando estás en el mapa del mundo, podíamos movernos a una velocidad superior pulsando simplemente un botón. Solo por este pequeño cambio, considero mucho mejor la versión del Game Boy Advance que la de Super Nintendo. Los gráficos están muy bien, aunque no es que destaquen respecto a otros juegos, y la música, como en la mayoría de los Breath of Fire, es muy buena, aunque todos sabemos que el hardware de Game Boy Advance hacía que la calidad del sonido no fuera extremadamente bueno. Este es un juego que recomiendo si quieres iniciarte en la saga, aunque sinceramente considero mucho mejor al Breath of Fire 2. Así entramos ya en el quinto juego del vídeo. En mi opinión, fue una gran mejora con respecto al primer juego, por ejemplo en los gráficos, pero especialmente en la historia. Breath of Fire 2, en mi opinión, tiene una historia muchísimo mejor que su predecesora. Pues es bueno saberlo, y lo malo de este es que no está disponible en español, pero es probable que alguien majo y encantador lo haya traducido y lo puedes encontrar. Muy probable, que es lo bueno que tiene internet. Lo malo es eso, que si lo tienes en físico original, pues te lo va a comer en inglés. Tanto en la trama como en el desarrollo de personajes y sus diálogos. Pero en una cosa que creo que el primer título es superior a este, es en su música. Recuerdo que me gustó bastante más la del primer Breath of Fire, especialmente las canciones que sonaban al estar en ciudades y en algunas mazmorras. En resumen, es un gran juego que mejora a su predecesor en casi todo, y es un juego que recomiendo jugar para conocer más el lore de esta desconocida saga para muchos, que es Breath of Fire. Y después de estos 5 juegos de 2 sagas bastante grandes en los RPGs, vamos con Lunar
Lunar Legend. Lunar, el juego Lunar, es ya un clásico de los JRPG con varias versiones disponibles. A mí particularmente Este está olvidadísimo también. realmente me encanta la de PSP. Y es de esos juegos que es difícil valorar si no lo jugaste cuando salieron. Si lo juegas ahora mismo, verás que es un muy buen RPG. Pero en los 90, cuando salió original, y en el 2000, cuando salió para Game Boy Advance, era lo más parecido a estar en una película anime, pero ¡Qué chulo! siendo un juego JRPG. Tanto personajes como voces, la música, las cinemáticas. Era una gozada ver ese juego. Este lo mencionan de vez en cuando a alguno que sea muy fan de videojuegos. Sobre todo los retro, pero no lo comentan casi nunca. Por eso digo, está súper olvidado, súper perdido. Y lo puedes encontrar alguna vez en alguna lista de juegos RPG cuando lo recomiendan. Pero el pobre, al menos en lo que es habla hispana, olvidado. El sistema de combate tiene peculiaridades, como por ejemplo, dependiendo de la distancia a la que estás del enemigo, puedes o no atacar. Y el enemigo lo mismo contigo. Y la historia es bastante normalita. Nuestros personajes, inspirados por héroes de antaño, marcha a lo que acabará siendo una gran aventura donde salvaremos el mundo. Pero de nuevo, la historia no es lo importante en Lunar. Su elenco de personajes y cómo interactúan entre ellos, y sobre todo la presentación tanto gráfica como sonora, es lo que para mí hacen de esta versión de Lunar un juego memorable. Qué Seguimos bonito. ahora con el que es el gran personaje Mario del Luigi. mundo de Nintendo. Mario. Y hablamos de Mario y Luigi Superstar Saga. Superstar Saga es un RPG muy divertido. Su sistema de combate es fácil de aprender, pero es muy difícil de dominar. O al menos para mí lo fue. Quizás para vosotros es sencillo, pero yo que soy muy malo para depende qué sistemas. Tiene minijuegos geniales y toneladas de guiños a los juegos de plataformas de Mario. Para mí, este juego es uno de los imprescindibles en el catálogo de RPGs de Game Boy Advance. La historia, pues la historia, imaginaros, una hechicera malvada roba la voz de la princesa Peach y la quiere usar con fines nefastos. Y ahí entran Mario y Luigi dispuestos a detener el mal. Como Buah, algún día tengo que jugarlo, ¿eh? veis, muy de Mario todo. La historia tiene varios giros y vueltas y la verdad es que es la mar de entretenida y con una duración de 20-30 horas más o menos. Si os gusta Mario y sus juegos y os gustan los RPGs, este juego lo tenéis que jugar sí o sí. Vamos ahora con el que quizás es el juego menos conocido de todos los de esta lista, Riviera, de Promised Land. Puede parecer de primeras un juego de rol de consola tradicional, con batallas por turnos, una trama épica, pero Mira, de este no hablan ni de coña. Este no lo habréis oído ni la mitad. realmente este juego tiene cosas que le hacen muy diferente a los demás. Este juego está hecho y pensado para consolas ¡Es de Atlus! ¡Es de Atlus! ¡Es de Atlus! ¡Es de Atlus! ¡No jodas! ¡Ay! portables. De esta manera, el cómo pasas de una escena a otra, el sistema del combate, el ranking después de cada combate, el inventario, todo en El problema de estos juegos, de la mayoría que están como incivilizados, es que como no estaban en español, en habla hispana, así. Y es normal, porque joder, te compras un videojuego que te costaba una pasta y encima estaba en inglés. Y cuando eres chiquito, pues peor todavía. Es que es así. En este juego está pensado para hacerlo muy jugable en sistemas portables donde posiblemente vas a jugar a intervalos cortos. Los gráficos de Riviera son muy buenos, tanto los fondos En PSP sacaron varios que estaban en Game Boy. Y eso fue lo bueno. Y luego aquí en internet tenemos la suerte de que mucha gente que jugó estos juegos en inglés los han traducido al español. Y los podéis encontrar. La cosa es esa, que están invisibilizados por culpa de que en su día no salieron en español. las ilustraciones de los personajes, como las escenas estilo anime, son fantásticas. Y el sonido y la música son igualmente muy buenos. Y a pesar de ser un juego de Game Boy Advance, tenemos diálogos de los personajes, voces para los ataques especiales, exclamaciones durante la aventura. Para acá en América los juegos llegaban en inglés. Era lo que había, claro. Aquí en España es que, como veis, algunos salían en español, otros salían en inglés. Los que, por así decir, destacaban estaban todos en español. Y aquellos que llegaran en inglés pues se quedaban en una estantería y lo compraba la gente que fuera muy fan. Porque tuviera la suerte de saber un inglés pues bueno para ello. Y yo veo bien, aprovechar los parches todo lo que podáis, que eso es lo bueno de esta época. No tiene nada de malo, yo lo veo cojonudo. Un montón de sonidos. En resumen, Riviera es un juego muy bueno y original. Un RPG sin batallas aleatorias, sin dinero ni compras de artículos, sin una estructura tradicional de subir de nivel. Y sin embargo, es un gran JRPG. Y para terminar el vídeo,
no podía faltar la que para mí es la saga por excelencia de Game Boy Advance cuando hablamos de RPGs. Dos juegos que aún a día de hoy son exclusivos de Game Boy Advance y solo se pueden jugar en esa consola o en una máquina virtual o en un emulador. Hablamos de los excelentísimos Golden Sun. Cuando hablo de Golden Sun siempre digo lo mismo, lo hace todo bien. Ya he comentado varias veces que suelo comparar a Golden Sun con World of Warcraft, en el sentido de que World of Warcraft no inventó... Sí, pero en el Switch Online sigue siendo un emulador. Lo que quiere decir es que tú no puedes comprarte Golden Sun. Tú no puedes ir ahora a una tienda y decir, me quiero comprar un Golden Sun para la Switch porque no existe. O sea, sí o sí lo tienes que jugar en emulador, ya sea el de la Nintendo o otro, directamente. Nada realmente nuevo, pero cogió lo mejor de todos los MMOs que había en ese momento, pulió esas cosas que cogió de cada uno y los perfeccionó y logró crear un MMO casi perfecto para su tiempo. Pues en mi opinión, con Golden Sun pasa lo mismo. No inventó ninguna mecánica revolucionaria, no usó gráficos espectaculares, no tiene una historia que te vuele la cabeza, pero todo lo que tiene es buenísimo. Su historia... Yo tengo muchas ganas de jugarlos, porque yo el que disfruté muchísimo fue el Boktai, que también iba por luz solar y fue una pasada. Así que a futuro no descarto también jugar algún Golden Sun porque es que me llaman mucho. Me parecen brutales. Te mantiene enganchado y sobre todo cómo de manera sublime enlaza el primer juego y el segundo es una pasada. Su sistema de combates, en especial las magias e invocaciones, sus puzzles, es la suma de todas estas cosas lo que hacen que los Golden Sun sean unos juegos tan mágicos. Pero sobre todo, todas estas maravillas estaban en un sistema portable, en un espacio súper reducido. Aún recuerdo cuando lo compré, este fue mi primer juego de Game Boy Advance y cómo sentía que era magia lo que habían conseguido con este juego. Este es uno de los juegos que siempre recomiendo a todos los que se quieren iniciar en el mundo de los JRPGs. Además, lo ideal es jugar al primero y después al segundo seguido, ya que así mantienes cosas de la trama frescas. Claro, porque van de seguido. Qué pasada. Hablar por separado de los dos juegos me resulta complicado, ya que casi los considero como un juego en su totalidad, pero posiblemente el más recordado por sus protagonistas y sobre todo por su inicio trepidante es el primero. No puedo dejar de recomendaros jugar a todos los juegos que han aparecido en la lista, pero sin duda, cuando hablamos de Game Boy Advance, de los que más os recomendaría de todos, por ser aún exclusivo de esta consola y por su calidad, es Golden Sun. Si no lo habéis jugado, jugad a estas dos maravillas, Golden Sun y Golden Sun 2, La Edad Perdida. Son dos joyas y algún día les daré caña, les tengo muchísimas ganas. No quiero terminar de hablar de ellos sin hacer un llamamiento a los dioses para que en algún momento revivan la saga y nos sorprendan con un remake o con nuevos títulos. Y ya está, con esto terminamos el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, pues ya sabéis, le dais a me gusta, lo compartís, os suscribís y todas estas cosas que se hacen en YouTube. En 2 o 3 semanas tendremos un nuevo vídeo dedicado a Game Boy Advance, pero será sobre juegos RPG tácticos por turnos, que también hay muchísimos y buenísimos, ya lo veréis. Estad atentos a la pestaña de comunidad en YouTube por si pongo alguna encuesta o sorteo o algún aviso sobre futuros vídeos. Y nada más, esto es todo por hoy. Vamos hablando. Pues muchas gracias a la posada del RPG por Game Boy Advance, 10 RPGs por combate, con combate por turnos recomendados. Que la verdad ha estado muy cojonudo y ha habido juegazos. Y lo bueno es que sí o sí ahora los puedes encontrar todos en español. Pero vamos, les tengo muchas ganas, sobre todo al Golden Sun, que llevo muchos años queriéndolo jugar. Porque yo en su día sí que vicié al Boktai. Y me quedé ahí con la espinita. Así que algún día. Y lo mismo con el Final Fantasy. Quiero algún día poderme jugar los Final Fantasy y poder ya decidir en plan, pues este malo me parece mejor, o tal prota, o tal. No sé, me gusta mucho. Pues muchas gracias, Erisos, por haberme acompañado. Espero que os gustara mucho.